Mi esposa me pidió abrir la relación y acepté con condiciones. Ahora terminé en una relación con la esposa de su amante. Hola, esta es una cuenta desechable porque mi esposa y algunos amigos cercanos saben de mi cuenta principal. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero llevo semanas con una presión en el pecho que me quita el sueño y ya no sé qué hacer. Necesito opiniones externas, de gente que no me conozca ni tenga vínculos con mi vida, porque siento que mi círculo cercano ya está demasiado involucrado o parcial. Tengo 34 años, mi esposa, llamémosla Laura, tiene 32, y llevamos casados 7 años. Nos conocimos en la universidad y en general siempre fuimos una pareja ejemplar frente a los demás. Mismos planes, cierta estabilidad, viajes, amigos compartidos. Nunca diría que nuestra relación era perfecta, pero yo estaba convencido de que teníamos una vida bastante sólida. Hace unos meses, Laura empezó a comportarse distinta. Más distante, con actitudes raras, pasando mucho tiempo con el celular. Yo intentaba justificarlo. Pensé que era estrés laboral, cansancio, o incluso una etapa normal del matrimonio. Pero después de hablarlo un par de veces y notar que nunca daba respuestas claras, empecé a sentir esa incomodidad que uno intenta barrer debajo de la alfombra hasta que ya no se puede. Una noche, después de cenar, ella puso el tema. Me dijo que había estado pensando en intentar una relación abierta. Me soltó un discurso sobre crecimiento personal, explorar cosas que nunca pudo en su juventud, que me amaba y no quería perderme, pero que sentía curiosidad y que podíamos ser adultos y manejarlo con madurez. Al principio no supe ni qué decir. Mi primera reacción fue uno rotundo, porque siempre he sido monógamo por convicción. Pero lo que más me derrumbó fue que en medio de su discurso, me confesó, casi de paso, que ya tenía en mente a alguien con quien le interesaba probar. Imagínense. No era una idea abstracta. Era un plan. Discutimos durante días. Ella insistía en que lo pensara, que no quería engañarme, que lo que estaba proponiendo era justamente para ser honesta conmigo. Que si yo decía que no, lo aceptaría, pero se le notaba en la cara que no estaba tan convencida. Y ahí me entró el miedo. Si digo que no, ¿igual lo hará a escondidas? En una de esas conversaciones, tiré mi respuesta entre la rabia y la resignación. Le dije que aceptaba probar la relación abierta, pero con condiciones muy claras. ¿Querías reglas? Perfecto. Todo sería transparente. Nada de esconder horarios, ni personas, ni teléfonos. Yo también tendría derecho a explorar, y no habría quejas si decidía hacerlo. Cualquier señal de engaño fuera de esas reglas, y sería motivo de terminar el matrimonio. Ella aceptó inmediatamente. Casi demasiado rápido. Al principio fingí que no pasaba nada. Pero pronto ella empezó a salir con amigas más seguido, regresar más tarde de lo normal, y aunque intentaba contarme, yo veía en sus ojos que su ilusión no era conmigo, sino con esa libertad que acababa de ganar. Por consejo de un amigo, decidí no quedarme cruzado de brazos y también empecé a abrirme a la idea. Bajé aplicaciones, retomé conversaciones con personas que conocía de antes. Y de pronto, para mi sorpresa, empecé a recibir atención. Personas que de verdad me valoraban, que me decían cosas que hacía años no escuchaba. Me di cuenta de lo mucho que había estado descuidando mi autoestima. Mientras yo me iba encontrando poco a poco en esa dinámica, vi que Laura, en cambio, comenzó a mostrar celos. Ella lo pidió, pero ahora se molestaba si yo tenía citas, si llegaba tarde, si recibía mensajes. Yo se lo recordaba. Estas eran las condiciones. Tú quisiste esto. Pero parecía que se le olvidaba. Hace un par de semanas, ocurrió algo que yo nunca había imaginado. Me enteré de que el tipo con el que ella estaba probando resulta ser un compañero de trabajo casado. Lo supe porque su esposa me contactó. Ella leyó mensajes en un iPad conectado y me encontró en Facebook para preguntarme si yo estaba enterado de lo que pasaba. Fue como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había aceptado, toda la valentía para no perder a mi esposa, toda esa fachada, se me vino abajo en ese instante. Porque no solo era que ella quería explorar, era que estaba destruyendo otro matrimonio en el proceso, y todo me salpicaba. Estoy en shock. No sé si ya sea tarde para reparar esto. Estoy con rabia, con tristeza, con un rencor que me carcome. Y al mismo tiempo me siento ridículo por haber accedido en primer lugar. La esposa del tipo, que está devastada, me ha propuesto mantenernos en contacto para estar al tanto, porque no soporta las mentiras de su marido. Le prometí que sí, que nos apoyaríamos. Y ahora me encuentro aquí, escribiendo esto porque no sé si lo que sigue es intentar salvar lo que ya se quebró, o empezar a planear cómo salir de este matrimonio antes de que me arrastre por completo. ¿Es posible salir relativamente entero de algo así? ¿Debí haberlo parado de raíz en cuanto lo pidió? ¿Soy un idiota por haber aceptado? No sé dónde termina mi culpa y dónde empieza la de ella,
y necesito una mirada externa. Actualización 1. Han pasado unas 3 semanas desde que hice mi primera publicación aquí. De verdad agradezco a todos los que comentaron, me dieron consejos duros y también palabras de apoyo. Me dediqué a leer cada mensaje, algunos varias veces. Al principio, confieso que me dolía cuando me decían ¿por qué sigues ahí? Ella ya te eligió por descarte, o que era un completo idiota por aceptar. Pero con el paso de los días, lo entendí mejor. Me estaban mostrando una realidad que yo no quería aceptar. Las cosas con Laura no han mejorado. Es más, se han tensado cada día más. Desde que supe lo de su compañero de trabajo, vamos a llamarle Ricardo, apenas me puedo levantar y mirarla sin sentir rabia. Ella sigue con esa postura de, no es lo que piensas, estoy explorando, yo te avisé. Pero ya no hay manera de que yo me trague esa excusa. La ironía es que apenas empecé a tener un par de citas con otras personas, Laura se molestó como si yo la estuviera traicionando. Tuvimos una de nuestras peleas más fuertes porque yo llegué tarde a casa después de tomar un café con una mujer que conocí en una app. Aclaro que ni siquiera pasó nada físico, solo conversación, pero Laura se puso histérica. Me decía que ella no es capaz de lidiar con imaginarme con alguien más. Y yo, casi riéndome de la incredulidad, le recordé, tú empezaste todo esto, con una persona específica mientras yo estaba en la oscuridad. Lo que no sabe Laura es que ahora estoy hablando casi todos los días con la esposa de Ricardo, a quien llamaré Mariana. Es extraño, pero se ha convertido en una especie de tabla de salvación emocional. Alguien que entiende exactamente cómo me siento, porque ella está viviendo lo mismo, pero desde el otro lado. Nuestra primera llamada fue incómoda, con silencios, con rabia contenida. Pero después empezamos a soltarnos, a contar cómo descubrimos detalles, a compartir mensajes, a armar el rompecabezas entre los dos. Me he dado cuenta de que mi esposa le contó a Ricardo cosas de mí que me dejaron helado. Mariana me mostró mensajes donde mi esposa decía cosas como él es muy rutinario, muy predecible, ya sé cómo reaccionará. Eso me partió. Me dolió más leer esas descripciones frías que enterarme de lo físico. Era como si no me viera como persona, sino como una costumbre aburrida. Con Mariana empezamos, al principio, a vigilarlos. Ella miraba la agenda de Ricardo, sus correos, y yo hacía lo mismo con Laura. Nos contábamos horarios, coincidencias, señales. Fue como un macabro espionaje compartido. No niego que al comienzo lo hacía con la intención de cuidar mi matrimonio, pero luego entendí que lo que quería era simplemente confirmar que no estaba loco, que todo era real y no una paranoia mía. Y con tanto contacto con Mariana, algo inesperado pasó, empezamos a conectar. No hablo de algo romántico todavía, pero sí de una complicidad muy íntima. Hablábamos por horas, no solo de nuestras parejas sino de nuestras vidas. Ella lloraba conmigo, yo la escuchaba. Yo le contaba lo desplazado que me sentía y ella me mandaba audios por la madrugada diciéndome que entendía mi dolor. Era extraño sentirme más acompañado por la esposa del amante de mi mujer que por mi propia esposa. Lo admito, empecé a fantasear con algo más. No lo digo con orgullo, pero la idea cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si Laura, con su nuevo mundo abierto, terminara siendo víctima de su propio experimento y yo me refugiara realmente en Mariana? ¿Qué pasaría si nosotros dos, los que fuimos traicionados, terminamos dándoles una dosis de su propio veneno? No he dado pasos en esa dirección, todavía. Pero la semilla está plantada. Lo otro que pasó, y que agrega más tensión, es que Laura empezó a sospechar que yo sé algo. El otro día estábamos en el sofá y noté que miraba mi celular mientras yo contestaba mensajes. Me soltó un ¿con quién hablas tanto?, en tono inquisidor. La ironía me destroza. Ella pasa horas con Ricardo y yo debería quedarme callado, pero si yo escribo 2 frases, ya soy el infiel. No aguanté más y le dije que ya sabía lo suyo con Ricardo. Se quedó helada, y la manera en que su rostro se transformó en pánico me confirmó que no tenía ninguna autorización moral para lo que hacía. Intentó justificarse con que se suponía que debíamos ser abiertos y que yo estaba malinterpretando. Pero cuando le mencioné que su esposa ya lo sabía también, que habíamos hablado, ahí sí perdió la calma. Se le notaba el miedo real, no solo por nuestra relación, sino porque seguramente temía que todo explotara en su trabajo, en su círculo social. Yo no respondí. Solo me levanté y me fui de la sala. Le dejé claro el mensaje sin tener que gritar. Desde entonces, el ambiente en casa es de una guerra fría constante. Apenas hablamos lo básico. Dormimos en la misma cama pero en orillas opuestas, como 2 desconocidos. Ahora mismo me siento en un punto de decisión. Sé que no quiero seguir así, pero tampoco quiero salir derrotado. Pienso cada vez más en cómo voltear la situación. Y, para ser honesto,
No me desagrada la idea de que Mariana y yo coordinen algo más que solo vigilar. Todavía no he decidido nada concreto, pero lo que tengo muy claro es que Laura cree que tiene el control, y no se da cuenta de que ya empezó a perderlo hace semanas. Actualización 2. He vuelto después de casi un mes porque las cosas dieron un giro que nunca imaginé al momento de escribir aquí por primera vez. Gracias a los que me pidieron que actualizara, porque esta historia dejó de ser solo un desahogo, se está convirtiendo en una especie de proceso de liberación, y al mismo tiempo en algo retorcido. Lo sé. La situación en casa con Laura es insostenible. Ya no hay confianza, ni comunicación, ni cariño. Tenemos la apariencia de dos extraños que comparten techo. Ella trata de seguir con su vida normal, pero yo la observo sabiendo cada uno de sus movimientos, porque Mariana y yo seguimos compartiendo información. Esa doble vida que lleva se ha vuelto su propia trampa, solo que aún no lo sabe del todo. Con Mariana las cosas tomaron un rumbo más cercano. Al inicio éramos solo camaradas de dolor, pero poco a poco empezamos a apoyarnos en otros aspectos. Un día me llamó llorando porque Ricardo no llegó a dormir a casa y, sin planearlo, terminé pasando por su casa para llevarle un café y estar con ella. Lo que empezó siendo un gesto de empatía se convirtió en largas horas hablando en su sala, compartiendo detalles íntimos de nuestras vidas, riéndonos incluso en medio del desastre. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros. Pero la tensión estaba ahí, flotando. Los silencios largos, las miradas más largas de lo normal. Por respeto a lo que estábamos viviendo, y quizás por miedo a cruzar una línea que nos hundiera a ambos, no dimos ese paso. Pero ambos lo pensamos, estoy seguro. Lo que sí hicimos fue empezar a armar un plan conjunto. No queríamos solo espiar. Queríamos hacer algo que les mostrara a ellos que sus juegos tenían consecuencias reales. Les habíamos permitido demasiado terreno, y ahora tocaba recuperar algo de poder. La primera idea fue simple, recopilar pruebas. Mariana tenía capturas de mensajes, yo tenía registros de horarios, incluso fotos que confirmé siguiendo a Laura alguna vez cuando decía que saldría con amigas. Era espantoso hacerlo, me sentía como un detective en mi propia vida, pero al mismo tiempo me fue devolviendo una sensación de control que no había tenido en meses. Teníamos decidido que el objetivo no era simplemente descubrirlos frente a todos, sino derribar la seguridad con la que se movían. Queríamos hacerlo de manera que no pudieran darnos la vuelta después, que quedaran acorralados. Entre tantas llamadas y noches de desvelo, Mariana me dijo algo que se me quedó grabado: si intentamos salvarlos, nos van a destruir a nosotros. Pero si nos adelantamos, todavía tenemos el poder de elegir cómo termina esto. Esa idea empezó a crecer en mí. Y lo que al principio era solo defensa, ahora se estaba convirtiendo en venganza planeada. Lo primero que hicimos fue dejar de confrontarlos de forma directa. Yo con Laura empecé a fingir más calma, como si hubiera aceptado la situación, para que se confiara. Mariana hizo lo mismo con Ricardo. Queríamos que bajaran la guardia. Eso nos permitió seguir acumulando pruebas. Un día Mariana me mandó una captura que todavía me hace hervir la sangre. Mi esposa hablándole a Ricardo sobre mí, diciendo textualmente que él no sospecha nada, es demasiado confiado, no tiene idea de lo que necesito y nunca lo tendrá. Eso fue gasolina para el fuego de mi odio. Por fuera, cuando hablamos casualmente, solo asentí, pero por dentro empecé a anotar cada detalle para usar después. Otro detalle, descubrimos que Ricardo había estado usando la tarjeta de la empresa para pagar cenas y moteles. Mariana, que trabaja en el mismo sector aunque no en su compañía, conoce a alguien en recursos humanos de su trabajo. Ya podrán imaginar lo que empezamos a pensar. Si juntábamos toda la información, no solo quedarían expuestos ante nosotros, sino también ante sus compañeros, jefes, familiares. Sé que puede sonar cruel, pero fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar sin esa sensación de humillación encima. Como si, por fin, estuviera dejando de ser el imbécil que aceptó abrir la relación y con ello cavó su propia tumba. Lo que me sorprende es lo cómoda que se volvió esa complicidad con Mariana. Empezamos a vernos más seguido, bajo el pretexto de juntarnos para organizar. Pero la verdad es que ahora buscamos esos encuentros. Una tarde hasta cocinamos juntos en su casa, y me encontré riéndome como hacía tiempo no lo hacía. Cada vez más me descubro pensando, ¿y si esta mujer es el verdadero salvavidas en toda esta tormenta? Por ahora, no ha pasado nada físico. Pero mi mente ya cruzó esa línea, saber que, en algún punto, probablemente lo hará. Y aunque muchos aquí pensarán que sería repetir el mismo error de ellos, yo siento que sería distinto, porque esto no se trata de engaño, esto se trata de dos personas abandonadas que encontraron refugio entre sí. Lo cierto es que ahora no puedo detener el tren que ya arrancó. Tengo en mis manos un archivo con pruebas contra Laura y Ricardo, mensajes, fotos, registros de ubicación, gastos de tarjeta.
Todo perfectamente ordenado. Mariana tiene lo mismo. Lo que aún no hemos decidido es cómo usarlo. Si hacerlo de manera brutal, exponiéndolos a todos, o de forma más sutil, destruyéndolos paso a paso. El dilema sigue abierto. Pero lo que me queda claro es que ya no hay vuelta atrás. Y, lo admito, una parte de mí espera que cuando llegue ese día, no sea solo un acto de justicia, sino también el inicio de algo nuevo al lado de Mariana. Actualización 3. Hola de nuevo. Ha pasado poco más de un mes desde mi última actualización y todavía estoy procesando todo lo que ocurrió. Si antes sentía que caminaba sobre terreno inestable, ahora puedo decir que toda la tierra bajo nosotros se vino abajo. Después de semanas acumulando pruebas, Mariana y yo decidimos que ya no podíamos seguir postergando. Queríamos actuar con precisión, sin darles oportunidad de victimizarse o de manipular la historia. Quisimos que la verdad se clavara como un puñal a plena luz. Todo comenzó cuando Mariana me llamó un viernes por la tarde. Su voz sonaba calmada, casi demasiado para lo que estaba proponiendo. Ya tengo todo en un solo archivo. Capturas, facturas, mensajes. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Yo sabía a qué se refería. Y le dije que sí. El plan fue sencillo, frío, calculado. Hicimos una presentación en PDF con capturas de pantallas, fechas, lugares, inclusive los gastos con tarjetas de empresa. Preparamos un correo conjunto y lo enviamos a una lista muy precisa, familiares cercanos de ambos, algunos amigos en común, y lo más delicado, al jefe directo de Ricardo. Recordemos que estaba usando recursos de la empresa en su aventura. Cada correo llevaba adjunto el archivo con todas las pruebas. Sin insultos, sin comentarios, solo hechos. Presionamos enviar desde la sala de su casa, mirándonos uno al otro sin decir nada. Lo que más me sorprendió es que no hubo nerviosismo, hubo tranquilidad. Una calma que yo no sentía desde hacía meses. No tuvimos que esperar mucho para las consecuencias. Esa misma noche, mi teléfono estalló con llamadas de Laura. Primero insistente, luego llorando, luego gritando. No contesté en ninguna. Se encerró en el cuarto, salió al salón y me gritaba: ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué harías algo así? Arruinaste todo. Y ahí me reí. No a carcajadas, sino con esa risa corta y rota de alguien que ya no tiene miedo. No, Laura, ustedes arruinaron todo. Yo solo mostré lo que de verdad son. Con Mariana fue igual. Ricardo llegó a su casa hecho una furia, gritándole que estaba exagerando, que cómo se atrevía a pasar esa información. Ella solo le respondió, me lo contó después: yo no hice nada, fue tu culpa. Y ahora todo el mundo lo sabe. Las repercusiones se multiplicaron como dominó. En el trabajo de Ricardo, abrieron una investigación interna por el mal uso de fondos de la empresa. De ser el tipo carismático del departamento, pasó en cuestión de horas a convertirse en el apestado. Mariana me contó que ya lo habían suspendido temporalmente mientras revisaban facturas. Por mi lado, los padres de Laura me llamaron. Y sorpresa, en lugar de defenderla, me pidieron disculpas. Les dolió la vergüenza ajena, porque en su familia todo siempre había girado en torno a las apariencias, al que dirán. No sé si fue sincero o pura fachada, pero escuchar un lo sentimos mucho, no sabíamos me dio cierta paz. Pero lo más intenso pasó 2 días después, cuando Laura intentó revertir el guión. De repente empezó a mostrarse cariñosa conmigo. Me hacía café, buscaba conversaciones, incluso intentó tocarme en la cama después de semanas de no tener ningún contacto físico. Era como si quisiera convencerme de que todo podía olvidarse. Y confieso que por dentro me hervía la sangre. Ella no entendía que no había nada que arreglar. Ya no era rabia solamente. Era desprecio. La veía y ya no tenía a la mujer que amaba, sino a alguien que me usó como seguro emocional mientras buscaba emociones con otro. Intenté decirlo con calma: Laura, no hay vuelta atrás. Esto ya murió. Ella explotó en llanto, me dijo que había cometido un error, que nunca pensó que iba a doler de esa manera, que en realidad me amaba a mí. Pero su llanto sonaba menos a lamento sincero y más a miedo de perder la vida cómoda que siempre tuvimos juntos. La otra cara de la moneda fue lo que empezó a crecer con Mariana. Después del día cero, como lo llamamos, nos vimos más seguido. La tensión que había entre nosotros finalmente estalló una noche en que, después de hablar durante horas en su sala, terminamos besándonos. Fue inevitable, natural, casi inevitable. Y sí, esa noche cruzamos la frontera que tantas veces habíamos evitado. No me siento culpable. Ni un poco. Porque a diferencia de lo que hicieron ellos, lo nuestro nació desde el dolor compartido y se sostuvo en la absoluta sinceridad. No tuve que mentir, no tuve que ocultar. Sé que algunos me criticarán por caer en lo mismo, pero la diferencia la veo clara.
esto no es jugar con dos barajas, esto es haber aceptado que mi matrimonio estaba terminado y comenzar algo nuevo, aunque sea entre ruinas. El lunes siguiente, Laura y Ricardo tuvieron que enfrentarse en el trabajo. Mariana me contó que la había evitado como si ella fuera la peste, y que incluso escuchó rumores de que lo podrían transferir o despedir. En cuanto a Laura, varios compañeros empezaron a darle la espalda. Esa aura de superioridad moral que siempre cargaba desapareció. Ver cómo poco a poco las cosas se desploman sobre ella ha sido como un raro tipo de justicia poética. Yo no tuve que gritarle ni perseguirla, ella misma construyó su caída. Ahora, el dilema que enfrento es qué hacer con el matrimonio en el plano legal. Muchos aquí me habían aconsejado separarme de inmediato. Lo cierto es que ya inicié consulta con un abogado para ver los procesos de divorcio. No quiero que todo esto se prolongue. Y si ella esperaba que yo olvidara todo, lo siento, no pienso darle esa salida fácil. Lo que viene ahora va a ser largo: economía, propiedad, familia. Pero estoy más en paz conmigo mismo que en cualquier otro momento de los últimos meses. Y sí, sigo viendo a Mariana. No hemos puesto etiquetas, solo nos dejamos llevar. Lo extraño es que cuando estamos juntos, por primera vez en años, me siento elegido, no tolerado. Actualización 4. Han pasado casi 2 meses desde la última vez que actualicé y créanme, siento que envejecí años en este proceso. Si en la actualización pasada hablaba de la calma de haber ejecutado el plan, ahora estoy viviendo las consecuencias a largo plazo. Algunas duelen, otras reconfortan. En cuanto publiqué que pensaba iniciar el divorcio, no tardé en moverme. Contacté a un abogado recomendado por un viejo amigo de confianza. Me sorprendió darme cuenta de lo rápido que el hombre entendió mi posición. Lo primero que necesitamos es dejar claro que la causa de la ruptura está documentada. Todo lo que usted tiene, mensajes, pruebas, etc., es oro puro legalmente hablando. Sentí que se me quitaba un peso de encima. No era solo mi palabra contra la suya, era una montaña de evidencia. Presentamos la primera notificación formal a Laura hace 3 semanas. El día que llegaron los papeles a casa, no los recibió con la rabia que esperaba, sino con una especie de pánico infantil. Se sentó a llorar literalmente en el sofá, repitiendo: no me hagas esto, no me dejes. Fue extraño verla en ese estado, porque siempre había jugado el papel de fuerte, de racional, de la que sabía lo que quería. Me rogó. Días enteros detrás de mí, con mensajes, notas en la mesa, intentos de ser cariñosa, cocinar, arreglar la casa, todo cosas que no hacía en años. Pero yo ya estaba tan desgastado que lo sentía como una farsa. Incluso me dijo que estaba dispuesta a dejar a Ricardo, borrar todo, empezar de cero. Y yo, en la cara más fría que le mostré en toda nuestra vida juntos, le respondí: es tarde, Laura. Eso debiste pensarlo antes. Yo ya no confío en ti. Esa frase la destrozó, lo vi. Y no es que la dijera con placer, pero necesitaba sentir, por una vez, que ponía mis límites en lugar de vivir reaccionando a los suyos. Mientras tanto, Ricardo la dejó sola. Al parecer, después de que Mariana y yo lo expusiéramos, entró en modo supervivencia. Está intentando salvar lo que queda de su matrimonio, aunque Mariana evidentemente ya no quiere saber nada de él. Según ella, duerme en el sofá, le ruega, pero ya no hay respeto ni amor. En pocas palabras, Laura quedó colgada en el vacío, sin amante y a punto de quedarse sin esposo. Y aquí viene la parte que más me sorprende a mí mismo: el vínculo con Mariana. Lo que empezó como una complicidad de traicionados ahora se está transformando en algo genuino. No voy a pintar un cuento de hadas, porque nuestros inicios fueron turbios y llenos de dolor, pero estamos encontrando una especie de refugio real. Vamos poco a poco, cenas tranquilas, alguna salida, noches conversando en lugar de solo llorar. Y también, sí, intimidad. Esa intimidad que no se siente robada, sino merecida después de tanta mentira. El otro día, mientras cenábamos juntos, me dijo algo que se me clavó: ¿te das cuenta de que nosotros fuimos fieles hasta en la venganza? Lo pensé y tenía razón. Ni ella ni yo engañamos a nuestras parejas mientras creíamos que había algo que salvar. Cruel ironía que los que jugaban a la honestidad abierta terminaron siendo los traidores, y los que fuimos engañados actuamos con más lealtad que ellos. Volviendo a Laura, su comportamiento estos días se mueve entre la desesperación y la rabia. A veces me envía mensajes como: no puedo vivir sin ti, déjame demostrarte que puedo cambiar. Y otras veces me suelta ataques furiosos: eres un monstruo, me destruiste la vida, lo que hiciste con Mariana es peor. Y yo me limito a no responder la mayoría de veces. No quiero entrar en ese círculo enfermo que sé que ella domina. En una ocasión, intentó un último recurso: involucrar a mis padres. Fue a buscarlos y les dijo que estaba arrepentida,
que yo estaba cometiendo un error imperdonable al divorciarme. Yo ya les había contado la situación completa. Así que cuando me llamaron, lo único que me dijeron fue: estamos de tu lado, hijo. Ella tomó sus decisiones, ahora tú tomas las tuyas. Ese día dormí tranquilo. Respecto al proceso legal, mi abogado estima que, dado lo claras que están las pruebas, la separación de bienes y el divorcio saldrán a mi favor. No tenemos hijos, lo cual simplifica bastante. Es duro pensar que 7 años de matrimonio terminan reducidos a papeles y regateos legales, pero así son las cosas. Algo que me sorprendió es que un par de amigos en común se pusieron en contacto conmigo en privado, confesando que ya veían a Laura distante desde hace meses, pero que nunca imaginaron la magnitud. Uno incluso me dijo que la escuchó hablar en una reunión, cuando yo no estaba, sobre cómo quería sentir mariposas otra vez. Me contaron eso con la mejor intención, y aunque me dolió escucharlo, me sirvió para confirmar algo: Laura lo planeaba desde hacía rato. Lo mío solo había sido su plan B. Mientras cierro este capítulo, todavía me pregunto, ¿qué lecciones me llevo de esto? La principal es que jamás volveré a silenciar mis límites por miedo a perder a alguien. Lo que uno cede por miedo, al final lo pierde igual, pero con más dolor. Lo que me queda ahora es seguir adelante con el divorcio y ver qué destino me espera con Mariana. No sé si lo nuestro tenga un futuro sólido o si seamos solo dos náufragos que se encontraron en el mismo mar. Pero incluso si se tratara de eso, prefiero naufragar con alguien que me extiende la mano en la tormenta que seguir atado a quien me empujaba hacia el agua. Actualización 5. Han pasado unas 6 semanas desde mi última actualización, y si pensaba que las cosas estaban encaminadas hacia un final más o menos controlado, subestimé a Laura. Nunca deja de sorprenderme cómo alguien puede pasar del llanto y la súplica a la manipulación y la guerra abierta en un abrir y cerrar de ojos. El divorcio parecía ir caminando rápido. Mi abogado estaba optimista. Sin embargo, Laura encontró la manera de intentar torcerlo todo. La semana pasada recibí una llamada bastante incómoda. Mi abogado me dijo que ella estaba presentando una contrademanda acusándome de adulterio con Mariana. Sí, la ironía absoluta. La mujer que pidió abrir la relación, que se metió con un casado, ahora me está acusando de lo que ella misma me obligó a tolerar. En el papel legal puede sonar coherente, porque técnicamente ya habíamos iniciado el proceso de separación cuando Mariana y yo empezamos a involucrarnos. Pero la diferencia es que yo tengo montañas de pruebas de que lo suyo fue anterior, planeado, escondido, malicioso. Mientras que lo mío nació después, incluso como respuesta al desastre. Aún así, es agotador tener que volver a reunir documentos, testigos, fechas, para demostrar lo evidente. Cuando confronté a Laura sobre esto, su respuesta fue helada: si me vas a destruir, yo me voy a llevar tu reputación conmigo. Esa frase me confirmó que ya no queda nada humano en lo que tuvimos. Ni rencor, ni amor, ni respeto. Solo venganza. Y no solo fue eso. También intentó ir directamente contra Mariana. Un sábado por la tarde apareció de improviso en su casa. Mariana me llamó después, temblando de la furia, para contarme que Laura se le plantó en la puerta diciendo: eres una aprovechada, destruiste mi matrimonio solo para arrastrar a tu esposo contigo. Mariana, que no es de amedrentarse, la enfrentó: yo no destruí nada, Laura. Tú lo hiciste. Yo solo recogí lo que dejaste tirado. La discusión se subió de tono, y al final Mariana tuvo que cerrar la puerta en su cara porque temía que terminara en violencia. No lo voy a negar, cuando me lo contó me hervía la sangre. Quise ir directamente a enfrentar a Laura. Pero me detuve, porque sé que es lo que quiere, que yo pierda el control, que deje un registro que pueda usar en mi contra en el divorcio. Me tranquilicé pensando en algo: la desesperación es el último recurso de quien ya perdió. Lo más retorcido es que, después de todo eso, todavía intenta enviarme mensajes con un tono entre manipulador y meloso. Mensajes tipo: aún podemos salvar lo nuestro, recuerda los buenos años. O ella nunca va a entenderte como yo. Y otras veces todo lo contrario: eres un egoísta de mierda, ojalá te arruines con esa bruja. No sé si se da cuenta, pero esos cambios repentinos solo sirven para confirmarme que estoy haciendo lo correcto al alejarme. Por otro lado, con Mariana esto nos unió más. No solo porque ahora tenemos un enemigo común, sino porque nos dimos cuenta de que ninguno de los dos está dispuesto a dejar que Laura ni Ricardo nos arrastren otra vez. Incluso empezamos a planear mudarnos juntos en unos meses, cuando el divorcio finalice. No porque queramos forzar nada, sino porque nos sentimos más seguros juntos que separados. A nivel práctico, el abogado me aseguró que lo que Laura está intentando no tiene mucha fuerza si se compara con las pruebas que yo tengo. Me recomendó serenidad: usted ya ganó la batalla, no se enganche en sus juegos. Así que eso hago: juntar, documentar,
Esperar. Lo que sí sé, y lo escribo con absoluta firmeza, es que ya no hay regreso. Incluso si Laura viniera mañana arrodillada, prometiendo el oro y el cielo, yo ya no podría verla igual. En mi mente ella ya no es la mujer con la que me casé. Es un personaje ajeno, alguien capaz de hundirse con tal de no aceptar que se equivocó. El próximo mes será decisivo, audiencias, acuerdos, y probablemente una resolución legal. Mi parte está lista. Su parte, evidentemente, es hacer todo lo posible por enlodar. Y aunque suene cruel, comienzo a disfrutar de cada pequeño fracaso que enfrenta. Porque de tanto creer que podía jugar y salirse con la suya, subestimó la caída. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control en mis manos. Actualización 6. Es extraño sentarme a escribir esta última actualización, porque cuando hice la primera publicación lo hice devastado, con la sensación de haber perdido el rumbo de mi vida. Hoy, meses después, sigo sin decir que lo he ganado todo, pero sí puedo afirmar que ya no vivo bajo el peso de la incertidumbre. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente. El divorcio finalmente se resolvió hace unas 2 semanas. El fallo fue a mi favor, como mi abogado predijo desde el inicio. Todas las pruebas en contra de Laura, la cronología de los hechos, los testimonios indirectos, todo se acumuló de tal manera que su intento de acusarme de adulterio quedó en ridículo. El juez prácticamente desechó sus argumentos diciendo que, en todo caso, se trataba de represalias emocionales sin fundamento jurídico. Ver su cara en ese momento fue como ver caer la última máscara que le quedaba. El acuerdo fue claro, división de bienes justa y rápida, sin posibilidad de que ella reclamara compensación alguna. No había hijos de por medio, lo cual simplificó las cosas drásticamente. Así que en términos prácticos, el final se cerró con un portazo administrativo. Pero en lo emocional, cada sesión de tribunal fue una guerra fría en la que veía cómo se retorcía al darse cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Después de la última audiencia, Laura intentó un último gesto. A la salida se me acercó, con los ojos rojos de tanto llorar, y me dijo, «De verdad te amaba, todo esto fue un error terrible. Podemos intentarlo de nuevo, aunque sea como amigos». La miré con una serenidad que nunca creí tener. «Laura, lo que destruiste no se reconstruye. Hoy firmamos el acta de mi libertad. Haz con la tuya lo que quieras». Y me di la vuelta. Esa fue la última vez que hablé con ella. Me enteré por un conocido que Laura tuvo que pedir licencia en el trabajo, porque la presión de verse expuesta y ser la comidilla del lugar pudo con ella. No sé si se reincorporará o si pedirá traslado, pero sinceramente, ya no es asunto mío. Lo que sé es que las consecuencias finalmente la alcanzaron. De Ricardo también tuve noticias indirectas. La investigación en su empresa derivó en un despido. Oficialmente fue por mal uso de recursos, pero todos sabemos que había detrás. Mariana me dijo que él está viviendo en un apartamento pequeño, tratando de recomponer las piezas, y rogándole todavía a ella que lo perdone. Obviamente ella no lo hará. Me confesó que verlo reducido a esa sombra de lo que fue le produjo una mezcla de tristeza y alivio. Con Mariana, en cambio, la historia tomó un rumbo distinto. Hemos pasado de ser 2 cómplices en la venganza a simplemente ser 2 personas construyendo algo propio. Fue un proceso delicado. Al inicio teníamos miedo de que lo nuestro solo fuera un refugio temporal, un rebote nacido del dolor. Pero con el paso de los meses, nos dimos cuenta de que nos buscábamos incluso en los días buenos, cuando no había crisis que comentar ni lágrimas que enjugar. Nos mudamos juntos hace poco más de una semana. Nada ostentoso, un departamento sencillo, pero lleno de esta sensación de ligereza que no recordaba desde hacía años. Hemos hablado mucho sobre no repetir los errores del pasado, comunicación constante, nada de silencios dañinos, nada de ceder por miedo. Puede sonar cursi, pero sentimos que sobrevivimos a un infierno ajeno, y ahora queremos construir un espacio que sea realmente nuestro. Lo que más me sorprende es la paz. No esa paz pasiva de no pasa nada, sino la paz activa, la que sientes cuando sabes que todos los secretos salieron a la luz y que ya no hay nada escondido debajo de alfombras. Claro, tengo cicatrices. Hay noches en que aún recuerdo frases de Laura, heridas que se abren por segundos. Pero Mariana me ha mostrado que no soy una sombra aburrida, ni un hombre destinado a ser el plan B en la vida de alguien. Soy una persona que merece amor honesto, simple, transparente. Vuelvo a leer mi primera publicación y noto al hombre temblando, confundido, sin brújula. Hoy no soy ese hombre. Me equivoqué en muchos momentos, acepté cosas que nunca debí aceptar, callé cuando debí hablar, quise complacer cuando debí marcar límites. Pero quizás por eso mismo hoy no me siento destruido, sino renovado. A quienes me leyeron desde el principio, gracias. Sus comentarios, incluso los más duros,
Fueron como golpes de realidad que necesitaba. Me ayudaron a ver que no era un monstruo por querer justicia, ni un débil por sentir dolor, ni un loco por querer salir adelante. Y si alguien llega aquí en una situación parecida, mi consejo es claro: no acepten condiciones que los destrozan solo por miedo a perder a alguien. Si una persona realmente te ama, no te pide que te traiciones a ti mismo para validar sus deseos. Hoy cierro este capítulo. Laura será apenas un nombre en mi pasado, Ricardo un fantasma más. Y yo, por fin, estoy escribiendo mi historia sin ellos como protagonistas. Lo único que me queda es vivir lo que venga, esta vez con dignidad, con claridad y con alguien que me eligió no por comodidad, sino porque quiso hacerlo de verdad.